Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 2, el cual está integrado por mi compañera María Guadalupe, Laura Viridiana, Delgadillo Crisanti, Brenda Guadalupe, Isis Anae y su servidora Jocelyn Saray. Y les vamos a hablar sobre el tema de sufrimiento fetal. Vamos a comenzar primero con la definición, la cual es una alteración causada por la disminución del intercambio metabólico materno-fetal, que ocasiona hipoxemia, hipoxia, acidosis y acidemia metabólica, es decir, complicaciones relacionadas con la insuficiencia de oxígeno y nutrientes para el feto. Sin embargo, este concepto no es suficientemente preciso, por lo que se ha recomendado utilizar a lo largo del tiempo alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal, ya que este término va a describir clínicamente el tipo y severidad de las modificaciones que existen. Aquí tenemos lo que es un esquema fisiopatológico del sufrimiento fetal, el cual se va a dividir en crónico y en agudo. El crónico es el que pasa durante el embarazo y el agudo es el que sucede durante el parto. Podemos observar que ambas se deben a una alteración. En el crónico es debido a un padecimiento materno-fetal, ya sea hipertensión, diabetes, anemia, etc. Y en el agudo es una alteración en el intercambio feto-materno al momento del parto. Esto es generado porque hay una disminución del aporte de oxígeno, provocando así una hipoxemia e hipoxia, que a su vez va a provocar una glucólisis anaerobia, es decir, que no va a haber la producción suficiente de ATP, generando una acidosis metabólica. Además, hay mayor retención de dióxido de carbono, lo cual provoca una hipercapnia y una acidosis respiratoria. Esto nos va a indicar que hay un nivel bajo de pH, lo cual va a interferir en las funciones enzimáticas y no habrá una reacción bioquímica adecuada, lo cual va a provocar lesiones irreversibles tanto a nivel neurológico como cardíaco y pulmonar. Esta función enzimática deficiente también genera una deficiencia en el aporte sanguíneo materno-fetal, lo que nos lleva a la redistribución del flujo, que es cuando ya hay una insuficiencia cardíaca fetal. Podemos ver que esto a su vez se enlaza con el sufrimiento fetal crónico. El padecimiento materno-fetal genera un aporte insuficiente de nutrientes y de oxígeno de forma prolongada, lo cual también va a llevar a esta insuficiencia cardíaca fetal, aumentando así la tensión arterial, disminuyendo el consumo de oxígeno, generando un bajo gasto cardíaco y de frecuencia cardíaca. Como resultado, si esto no se trata, puede llevar a una muerte fetal. Como datos significativos, vamos a tener un patrón anormal de la frecuencia cardíaca fetal. Puede haber presencia de bradicardia, taquicardia e inclusive irregularidades en los latidos. También podemos encontrar una acidosis metabólica fetal con un valor inferior a 7,20. Puede aparecer meconio en el líquido amniótico y la madre nos puede referir que percibe menos movimientos fetales o ya no va a percibir ningún movimiento fetal. Y los dominios y clases afectados es el dominio 4 de actividad y reposo, con la clase 4 de respuestas cardiovasculares y pulmonares, en el dominio 8 que es de sexualidad, en la clase 3 de reproducción, y en el dominio 12 de confort, la clase 1 de confort físico. Pasando a los estudios auxiliares que nos van a ayudar para el diagnóstico, el principal va a ser la monitorización de la frecuencia cardíaca fetal. Esta, para interpretarla, se puede dividir en 3 categorías. En la primera categoría vamos a encontrar la frecuencia que es de 110 a 160 latidos por minuto. No hay ninguna como desaceleración o aceleraciones, o sea, estas son totalmente ausentes. En la categoría 2 incluye la frecuencia basal también de 110 a 160 latidos por minuto. No tiene gran diferencia a la categoría 1. Aquí pueden estar un poco, puede aparecer una desaceleración o aceleraciones, pero son muy pocas, o sea, o casi no se notan. En una categoría 3, en esta ya va a haber
una diferencia en la frecuencia basal normal, y en esta ya hay presencia de desaceleraciones, una bradicardia o un patrón sinusoidal, e inclusive las aceleraciones. Es importante que antes del trabajo de parto se debe monitorear al feto de modo que no sea como estresante. Se debe de verificar también el perfil biofísico y pues hacer ultrasonidos Doppler. Y durante el trabajo de parto es importante el monitoreo electrónico continuo de la frecuencia cardíaca fetal. En el trabajo de parto, antes de que pase, por ejemplo, algún expulsivo o algo así, se puede monitorear la frecuencia cardíaca fetal cada 15 minutos. Esto va a depender, pues, de los signos que nos arroje en este. También se puede realizar una oximetría de pulso fetal. Se puede verificar el pH sanguíneo del cuero cabelludo y también debemos de verificar si hay meconio en el líquido amniótico. El tratamiento consiste básicamente en medidas de resucitación intrauterina, entre las cuales se incluye el cambio de posición en la madre, asegurarse que la madre esté bien hidratada, asegurarse que la madre tenga el oxígeno adecuado, una amniofusión, que esto es la inserción de líquido en la cavidad amniótica para aliviar la compresión del cordón umbilical. También tocólisis, que esto es una terapia que se utiliza para retrasar el parto al detener las contracciones temporalmente, y también la dextrosa hipertónica intravenosa. Bueno, en esta tabla se explican algunas acciones de reanimación para los trazos categoría 2 y 3. Cuando se presentan anomalías de la frecuencia cardíaca fetal como desaceleración tardía recurrente, desaceleraciones o bradicardias prolongadas, variaciones mínimas o ausencia de la frecuencia cardíaca fetal, se tiene como objetivo mejorar la oxigenación y la circulación interplacentaria. Algunas acciones que se realizan son cambiar a la madre en posición de cúbito lateral izquierdo, administrar oxígeno a la madre, administrar un bolo de líquidos intravenosos y reducir la frecuencia de las contracciones uterinas. Cuando las anomalías de la frecuencia cardíaca fetal son taquisistolia con trazos categoría 2 o 3, se tiene como objetivo tomar las medidas para reducir la actividad uterina. Las acciones que se llevan a cabo son descontinuar la oxitocina o prostaglandinas tocolíticos, como por ejemplo la terbutalina o el sulfato de magnesio. Cuando se presentan anomalías de la frecuencia cardíaca como desaceleraciones variables, recurrentes o desaceleraciones prolongadas o bradicardia, se tiene como objetivo aliviar la compresión del cordón umbilical, y las posibles acciones son cambiar de posición a la madre, utilizar amnioinfusión, ante un prolapso del cordón, elevar en forma manual la parte presentada mientras se prepara para una cesárea de inmediato. Pasando a los diagnósticos NANDA, tenemos tres principales diagnósticos. El primero es el deterioro del intercambio de gases, que está relacionado con un patrón respiratorio ineficaz. Esto, como ya se vio en la definición de la fisiopatología, pues este tipo de patología causa una disminución en una insuficiencia de oxígeno, y pues lo vamos a ver manifestado por hipoxia o hipoxemia, una alteración en el ritmo respiratorio, también puede ser taquicardia. Y como definición del diagnóstico tenemos que es un exceso o déficit de la oxigenación o eliminación del dióxido de carbono. Parte del dominio 3, que es eliminación e intercambio, y de clase 4, que es función respiratoria. Pasando al siguiente diagnóstico, sería el diagnóstico 2, que este es el riesgo de deterioro de función cardiovascular. Igual por lo mismo de la patología, causa una alteración en el ritmo de la frecuencia cardíaca, ya sea bradicardia o taquicardia. Está relacionado con personas con antecedentes de evento cardiovascular, hipertensión, irregularidad en la frecuencia cardíaca principalmente. Pertenece al dominio 4
que es actividad de reposo, y a la clase 4, que es respuesta cardiovasculares pulmonares. Y por último, el diagnóstico 3, que es riesgo de alteración de la diada materno-fetal. Está relacionada con transporte de oxígeno fetal comprometido y complicaciones en el embarazo. Como definición, tenemos que es susceptible a alteraciones con relación simbólica materno-fetal como resultado de comorbilidad o condiciones relacionadas con el embarazo, que puede comprometer la salud. Pertenece al dominio 8, que es sexualidad, y la clase 3, que es reproducción. Indicadores NOC. En estos encontramos el equilibrio electrolítico y ácido-base, con los indicadores de frecuencia cardíaca apical y fatiga. Efectividad de la bomba cardíaca, con los indicadores de frecuencia cardíaca e índice cardíaco. Estado fetal prenatal, con los indicadores de frecuencia cardíaca fetal de 120 a 160. La variabilidad de la frecuencia cardíaca. También encontramos estado materno preparto, con los indicadores de afrontamiento de las molestias del embarazo y el apego emocional al feto. Y por último, el estado materno durante el parto, con los indicadores de presión arterial y frecuencia de las contracciones uterinas. En las intervenciones NIC, una de ellas es la monitorización del equilibrio ácido-básico debido a las alteraciones que se sufren en esta patología. La segunda es la monitorización fetal electrónica antes del parto, debido pues que aquí nos podemos dar cuenta de todas las fallas que puede presentar el bebé en caso de que empiece con sospechas de sufrimiento fetal. Tenemos otro que es cuidados del embarazo de alto riesgo, debido a que todas las complicaciones que contrae que el bebé empiece a sufrir, pues puede alterar la diada materno-fetal. También el cambio de posición en la madre lo va a ayudar, debido a que va a mejorar la presión que la mamá está manejando, y la ubicación del cordón umbilical también pues va a disminuir que se complique o que ese riesgo fetal pues aumente. Otro, tenemos el manejo del riesgo cardíaco, debido a que en esta patología pues tiene uno de los principales problemas cardiovasculares. El segundo es la monitorización respiratoria, debido a como hay un sufrimiento fetal y puede haber en ocasiones el líquido se combine con el meconio, pues puede haber complicaciones respiratorias en el bebé. Y por último, la inducción al parto, si ya se ve que el bebé ya no está sano dentro de la mamá, entonces se tiene que inducir a una cesárea o a un parto natural. Todo depende del especialista. Y por último, aquí pueden ver las bibliografías donde sacamos la información. Muchas gracias.